Muy buenas, ¿cómo estamos? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Potencial Humano. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que bajo mi punto de vista tuvo unos años de auge, de moda, podamos decir, y con el tiempo esa moda, ese interés se ha ido disipando. Estoy hablando del core. Te voy a explicar qué es el core realmente, cómo se entrena, alguna propuesta práctica, qué malentendidos hay, si realmente tiene relación con mejorar tu rendimiento, tu salud, en la reducción del riesgo de lesión. Así que vamos con ello. Pues arrancamos y lo primero que tenemos que hacer es definir qué es esto del core, del core. Bueno, todo depende de si lo quieres pronunciar bien o lo quieres pronunciar mal. Yo me voy a quedar con el término core, dado que aprendí inglés en Alcorcón. Y a partir de aquí vamos a construir realmente qué es y cómo podemos entrenarlo. El core es el conjunto de musculatura que se va a encargar de estabilizar la columna lumbar. Es un grupo de músculos. Igual que cuando vamos al gimnasio hablamos de espalda, vamos a entrenar espalda y estamos refiriéndonos a un montón, a todos los erectores espinales, al dorsal, a la musculatura interescapular. Cuando hablamos de entrenar el hombro, estamos hablando de las tres cabezas del deltoide, de probablemente también el trapecio, de un grupo de músculos. Pues cuando hablamos del core, hablamos de un grupo de músculos que se va a encargar, como digo, de estabilizar la columna lumbar. Son musculatura que podemos encontrar al frente de nuestro torso, todo lo que sería el recto anterior del abdomen, musculatura que va a envolver lateralmente nuestra caja abdominal, que serían los oblicuos, internos y externos. Por detrás teníamos toda la musculatura erectora espinal. Por debajo tendríamos el suelo pélvico, por arriba el diafragma, además, que no se me olvide pronunciar también, el transverso abdominal, que sería una musculatura que hace de faja y es un poquito más profunda. Bueno, vamos a ir ahora ahondando un poquito más en todo esto. Entonces, este conjunto de músculos, como digo, lo vamos a denominar core. Siempre que hablemos de entrenar el core, nos referiremos a toda esa musculatura, no solo al recto anterior del abdomen, no solo a los oblicuos, a toda esa musculatura. ¿Por qué es tan importante el core y por qué se ha decidido estudiar o hacer tanto hincapié en este grupo de músculos? ¿Es más importante que otros grupos musculares? Bueno, creo que el interés que se desarrolló por este tipo de trabajo es por la incidencia de lesiones a nivel lumbar. El dolor lumbar es actualmente la segunda causa por la cual se producen más bajas laborales por detrás de la depresión. Esto genera pues, mucha pérdida económica también a las empresas y, por supuesto, mucho impacto a nivel social. Por eso creo yo que se decidió en su momento estudiar mucho sobre cómo funciona esta musculatura, cómo podemos fortalecerla, cómo podemos prevenir o recuperar todo ese trabajo, toda esa molestia a nivel lumbar. Además, valorando si es más importante que otra, pues bueno, todas las articulaciones tienen que estabilizarse. No solo nuestra columna lumbar, que sería el conjunto de todas las articulaciones compuesta por una vértebra detrás de otra. Recuerdo que a nivel lumbar tenemos 5 vértebras. También otras articulaciones, como pueda ser el complejo de articulaciones del hombro, como pueda ser la columna también a nivel cervical, el pie, bueno, todas las articulaciones que tengamos en el cuerpo humano van a necesitar de movilidad, van a necesitar de estabilidad. De movilidad, pues ya hablamos en un capítulo anteriormente. Hoy hablaremos un poquito más del concepto de estabilidad, aunque también veremos que si hilamos fino, la movilidad y la estabilidad en el cuerpo humano prácticamente son lo mismo, van de la mano. Entonces, ¿por qué es tan importante estabilizar la columna lumbar? Uno, creemos que por la mayor incidencia de lesiones en esta región del cuerpo. Dos, porque es el centro del cuerpo, es donde se ubica nuestro centro de masas. Es el punto a partir del cual nosotros vamos a producir fuerza y desde donde vamos a transferir fuerza desde el miembro inferior hasta el miembro superior, ahora veremos cómo, o incluso llegar a absorber impactos. Vamos a ver un poco, para entender su importancia, cómo actuaría, ¿no? Cómo actúa este grupo muscular. Entendamos que el sistema nervioso, nuestro cerebro, se va a relacionar con el entorno a través del cuerpo.
¿Sí? Hasta ahí bien. El cuerpo es nuestro medio, nuestro vehículo para relacionarnos con el entorno externo. Pues bien, la relación que va a tener nuestro sistema nervioso con el entorno externo es bidireccional. Se da por dos fases. Una, la de producir fuerzas y producir cambios, digamos, en el entorno. Y dos, la de absorber fuerzas, controlar esas perturbaciones. En primer lugar, para producir fuerza lo que necesitamos es una contracción muscular desde el centro de nuestro cuerpo hacia afuera. Vamos a poner el ejemplo de dar un salto, ¿vale? Si yo quiero dar un salto, lo que estoy haciendo es empujando, produciendo fuerzas contra el suelo. La fuerza reactiva que me devuelve el suelo es lo que hace que yo me propulse y salga hacia arriba, pero la intención que yo estoy generando es de empujar al suelo, al igual que si hago una sentadilla. Yo bajo y lo que hago ahora es, con mis piernas, empujar hacia abajo el suelo. Y la fuerza reactiva, como digo, me levanta. Otro contexto de producir fuerzas podría ser hacer un lanzamiento o un golpeo, ¿vale? Tirar de un objeto, empujar un objeto. Necesitamos, para poder producir la máxima fuerza posible, un punto de anclaje fijo, estable. Imagínate, el ejemplo clásico que se solía poner antes en los libros del core es, imagínate tratar de disparar un cañón desde una canoa. Si yo estoy en el agua y subo un cañón a una canoa y disparo, la canoa, que no está bien estable, no está bien fijada, ¿qué va a pasar cuando dispare? El retroceso que genera dicho disparo va a hacer que se desplace hacia atrás la canoa, no va a ser el contexto más eficiente para producir fuerza. Probablemente se desplace, el disparo salga desviado, no tan potente como se espera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sin embargo, si yo disparo desde suelo firme, desde una situación estable, se generaría el mejor disparo. Un poquito más bajado a tierra. Imagínate que se te queda parado el coche por la batería y tienes que empujar. Cuando tú empujas dicho coche, ¿qué postura vas a adquirir en el cuerpo? Vas a poner un pie delante del otro, una base de sustentación amplia, tratas de fijarte bien al suelo para poder empujar con los brazos, a partir de ahí ya puedes andar y demás. No se te ocurre de ninguna de las formas empujar a pata coja, ¿verdad? Levantar una pierna y empujar solo apoyado sobre una pierna, sería absurdo. Tendrías una base de sustentación menor, por tanto, menos estabilidad y podrías aplicar menos fuerza. Entonces, esto es clave. Además, será clave en nuestro entrenamiento de fuerza. Para aplicar la máxima fuerza necesitamos un contexto estable. Eso es lo primero que hace nuestra musculatura del core. Rigidiza, en este contexto, repito, de producir fuerzas, rigidiza la columna lumbar, evitando que haya movimientos indeseados para que sea un punto de sostén, un punto de anclaje fijo sobre el cual nuestros brazos o nuestras piernas pueden generar la máxima fuerza posible. Esto sería un contexto por el cual trabaja el core. Y fíjate que, pensando así, el core va a trabajar, toda esta musculatura se va a activar en prácticamente cualquier contexto. ¿Podríamos dilucidar algún contexto donde no trabaje? Pues bueno, un ejercicio, por ejemplo, de gimnasio donde yo me siento, estoy bien apoyado, muy estable y a lo mejor solo hago una flexión del codo, ¿no? Hago un curl de bíceps. Trabajo mi bíceps de forma aislada. En este contexto, a lo mejor la musculatura del core no sea tan interesante. Pero en cualquier contexto funcional de la vida, si yo voy a coger un objeto, ¿vale? Ese centro corporal se tiene que estabilizar. Entonces, tenemos esta vertiente de producir fuerzas y, por el otro lado, como digo, controlar perturbaciones, donde voy a recibir fuerzas, en este caso, desde la parte más distal, más externa de mi cuerpo, manos y piernas, y se va a ir acoplando mi cuerpo mediante la movilidad y la regulación de esa activación puntual a adaptar, a controlar la perturbación. De esto ya hablamos en el episodio de movilidad. Fíjate que para esto el sistema nervioso, cuando recibe la información, debe calibrar muy selectivamente qué musculatura activa, cuál inhibe, en qué grado activa una, en qué grado activa otra. Por ejemplo, imagínate que voy andando y me tropiezo y me voy a caer hacia mi lado derecho. Mi columna se inclina y rota hacia la derecha. ¿Será la musculatura que precisamente la rota o la inclina hacia el lado contrario, a la musculatura de mi lado izquierdo, vamos a decir, del tronco, la que se active gradualmente para gestionar
esa caída y que no pase, que no me perturbe tanto. O si en el salto que decíamos antes, ahora caigo. Al caer del salto, la propia gravedad lo que quiere hacer es empujarme hacia abajo, que mi columna se flexione, que me hunda, pero la contracción selectiva de la musculatura que extiende mi columna, la musculatura posterior, va a hacer que yo caiga de forma fija, estable, erguido, si tengo ese control suficiente. Por eso, esta es una de las razones por las cuales a mí no me gusta mucho seleccionar un ejercicio porque active en mayor medida una musculatura. Y sé que hay muchos estudios con electromiografía que lo que hacen es valorar si un ejercicio colocado de una determinada forma activa más un grupo muscular u otro, o en qué rango de movimiento se activa más, etcétera, etcétera. Y es interesante y es tremendamente funcional, pero tenemos que también cogerlo con criterio. No el ejercicio que más active una musculatura va a ser el que más me interese, porque en un contexto funcional lo que va a pasar con mis músculos no es que se activen en mayor medida, es que se tienen que activar lo justo y necesario para generar o para recibir fuerzas. Otro contexto que nos podemos encontrar por el cual el core es fundamental es en la transmisión de fuerzas desde el miembro inferior hasta el miembro superior, que no deja de ser también el contexto de producir fuerzas, pero lo podemos entender desde otro punto de vista. Vamos a imaginar que lanzo una pelota o una jabalina. Imaginaos típico jugador de béisbol que va a lanzar una pelota o jugador de balonmano. Adelanto generalmente la pierna contraria, produzco fuerza desde la cadera, esto también se podría extrapolar a un golpeo, es lo mismo, produzco fuerza desde la cadera mediante la extensión de cadera empujando al suelo y esta fuerza se transfiere hacia el tren superior. Lo que pasa es, al extenderse mi cadera, arrastra mi columna, que también se extiende, la musculatura anterior, lo que es el recto anterior del abdomen, se extiende, se contrae en excéntrico, como si fuese un arco que carga, que se elonga para cargar y a continuación descarga. ¡Pum! Se adelanta el tronco y arrastra consigo el brazo, como si fuese un látigo. En un látigo tú aplicas una pequeña pero potente, pequeña pero fuerte fuerza en el mango y luego se transmite y se acaba convirtiendo en un movimiento muy veloz en el extremo del látigo. Esto es exactamente igual. Y es el core el necesario de transmitir la fuerza que se genera, ese pequeño movimiento, como digo, pequeño pero fuerte, y convertirlo en un movimiento rápido y explosivo a nivel de tren superior, por ejemplo. Entonces, como vemos, es fundamental en el contexto de la vida diaria, por eso le damos un puntito más de importancia, porque siempre o casi siempre va a estar ahí presente, ¿no? Dentro de la musculatura del core podemos dividir dos grupos, y esto lo podemos hacer en cualquier articulación. Sistema de estabilización local, sistema de estabilización global. Como he dicho, todos estos músculos son los trabajadores los encargados de estabilizar. Y ya hemos visto contextos en los que estabilizo rigidizando para producir fuerzas o de forma selectiva para controlar las perturbaciones del entorno. Pues tenemos dos grupos de esos estabilizadores. Está el equipo titular, que serían los estabilizadores locales, y el equipo suplente, o más que suplente, el equipo ayudante, que sería el sistema de estabilización global. Esto es como cuando en el primer episodio hablábamos de respiración, donde el diafragma, que también vamos a hablar de él, era uno de los principales de la musculatura respiratoria, pero cuando aplicaba un poquito más de intensidad y necesitaba respirar más, pues venía la musculatura auxiliar, esa del cuello y demás, a aumentar más el volumen de los pulmones y que pudiese respirar más. El problema era que cuando la musculatura auxiliar se convertía en principal, ¿verdad? Pues esto es exactamente igual cuando entreno el core. El problema va a ser que la musculatura global adquiera el papel de la local. Te voy a explicar. Musculatura local hace referencia a esa musculatura pequeñita y profunda que va a estabilizar cada articulación de forma segmentaria. En este caso que estamos hablando de la columna lumbar, son diferentes articulaciones. Son una vértebra junto con otra vértebra, junto con otra vértebra, o al final la vértebra con el sacro. Pues la musculatura, por ejemplo, del multífidos, que es por excelencia la estabilizadora local, va de una vértebra a otra y lo que va a hacer es controlar que no haya movimientos excesivos de deslizado o traslación, que decimos nosotros, de una vértebra sobre otra, o de rotación de una vértebra sobre otra. Controla de forma muy segmentaria y muy precisa esto. Cuando yo necesito un control más grande, como digo, para producir fuerza, entra el equipo suplente o ayudante, que es esa musculatura global.
superficial, más grande, con un brazo de palanca más amplio, que abarca varias articulaciones. Imaginaos, si tengo una vértebra sobre otra, tengo esa musculatura pequeñita que une una vértebra con otra, pero luego otra por fuera que une todas las vértebras ya a nivel grande. Si esta se contrae en conjunto, para producir fuerzas, como decíamos, lo que hace es comprimir la columna. Y esto puntualmente es necesario, pero pensad que si yo comprimo continuamente nuestra columna vertebral, entre vértebra y vértebra está el disco intervertebral. Imagínate que yo pongo la mano por encima, la mano por debajo y entre medias tengo un globo y genero compresión, aprieto ese globo. ¿Qué va a pasar? Siempre que yo aplico compresión, existe de forma perpendicular una fuerza de tensión o de expansión. En este caso, aprieto el globo y se va a expandir hacia los lados. Con el tiempo, con el uso, con el desgaste y si no tengo tolerancia, puede que se llegue a dañar, puede que llegue a protruir el contenido interno del disco intervertebral y a salir a generar lo que sería una protrusión o una hernia. Entonces, ¿es malo que se comprima la columna? No es malo, es funcional para contextos determinados. El problema es cuando pasa de forma recurrente, en exceso, cuando no debería pasar. Cuando esta musculatura actúa más de lo que debería. ¿Por qué? Pues una de dos, o porque realmente la musculatura local no funciona bien, o porque mi sistema nervioso percibe que la carga que yo tengo que recibir o producir es mucho más alta de mi capacidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo dos opciones. Una, o reducir la carga, o dos, aumentar mi capacidad, para que el sistema nervioso, que siempre va a tener en una balanza esa carga que yo recibo o fuerza que tengo que producir y mi capacidad, para que siempre perciba que mi capacidad es más alta y que solo utilice este equipo auxiliar en momentos extremos. Entonces, como digo, tenemos musculatura local, sistema de estabilización local, sistema de estabilización global. Dentro de lo que es el core lo dividimos en esos dos. Los dos son funcionales, los dos tienen su cavidad, tienen que entrar en determinado momento, pero en su momento preciso. ¿Nos interesa ejercicios que activen más la musculatura del core? No necesariamente. Si yo quiero mejorar mi capacidad de producir fuerza, sí. Si yo quiero mejorar mi capacidad de controlar perturbaciones, entonces no. Ahí ya tendré que gestionar mi entrenamiento de otra forma, como veremos un poquito más adelante. Entonces, cuando yo entreno, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que apretar el abdomen? ¿Tengo que contraer yo la musculatura del core? ¿Cómo funciona esto? Pues ya te adelanto que no. Para que trabaje de forma correcta, esta musculatura, al igual que cualquier otra musculatura, se tiene que activar de forma subconsciente. Yo simplemente pienso en el movimiento, en que tengo que empujar, en que tengo que tirar, y esa musculatura se activará de forma subconsciente. Si yo me obligo a apretar el abdomen, probablemente esté generando tensiones que no debería y esté desregulando el comando que debería dar correcto mi sistema nervioso, priorizando que trabaje un músculo más de la cuenta sobre otro y esté desregulando esas tensiones. Y precisamente ese control para lo que está diseñado el sistema nervioso, tú lo estás falseando, vamos a decir. Entonces, no interesa. En este sentido, se han diseñado diferentes maniobras, diferentes estrategias con el objetivo de estabilizar la columna lumbar. La primera de ellas fue lo que conocemos como maniobra Hollowing. El Hollowing trata de contraer de forma aislada el transverso del abdomen. El transverso del abdomen es una musculatura profunda que tiene una forma, digamos, de faja, que envuelve toda nuestra cavidad abdominal. Se empezó a estudiar, se empezó a observar cómo personas con dolor lumbar, cuando realizaban acciones con el miembro superior, como ya os he dicho, se tiene que preactivar la musculatura del core, pues en estas personas la musculatura del transverso abdominal se activaba con retardo. En milisegundos. Esto se empezó a estudiar en Australia. Lo que se trató de generar es estrategias para contraer de forma selectiva esa musculatura. ¿Y qué empezamos a hacer? Eso de exhalar y cuando exhalo meto el ombligo hacia adentro. En Pilates se suele decir también meto el ombligo y hago un gancho. Eso lo que tiene como objetivo es contraer, como digo, de forma selectiva el transverso anterior de abdomen. Y tenemos que entender el contexto. Veíamos que las personas que le dolía la espalda se activa más tarde el transverso. Así que, ¿qué hacemos? Activar el transverso. Es muy simple, pero a la vez es un poco de perogrullo, ya visto, por supuesto, con el tiempo y con perspectiva.
Entró a jugar otra escuela canadiense encabezada por Stuart McGill, que es probablemente el investigador más prolífero del mundo del dolor lumbar a nivel de biomecánica, y lo que proponían ellos es que no hay una musculatura más importante que otra, no tengo que priorizar sobre el transverso del abdomen u otra, sino que toda la musculatura tiene que activarse en conjunto, tiene que, como decía, co-contraerse. Y se estableció otra maniobra que se conoce como el bracing, ¿vale? El brace, que no sabría decirte la traducción literal, sería como un cinturón, como abrazar, ¿vale? Lo que pretende es que toda esa musculatura, 360 grados, y también por arriba y por abajo, se contraiga de forma coordinada, conjunta, para poder estabilizar, en este caso rigidizar para producir fuerzas, la columna, y a partir de ahí funcionar. Y se hizo una serie de estudios en los que se analizaba mecánicamente cuál de las dos estrategias funcionaba mejor para estabilizar la columna, y primordialmente pues salió vencedora el bracing. Esto es una cuestión de avance científico, como tiene que pasar en todo, ¿no? Así que estupendo. El bracing, esa capacidad de contracción, es la estrategia que más va a contraer. De nuevo, ¿tienes que activar voluntariamente el abdomen? No. Además, la indicación de aprieta el abdomen o activa el abdomen es muy ambigua. Hay diferentes formas de activar el abdomen, ya solo como te he dicho, entre bracing, contraer todo, entre solo tratar de aislar el recto anterior del abdomen, entre meter el ombligo. Puede ser ambigua, la puedes liar, puedes generar tensiones excesivas, puedes aumentar la presión intraabdominal, incluso llegar a generar problemas que ya veremos, tipo hemorroides, ¿vale? Entonces, por favor, te insto, tanto a ti si estás entrenando para ti o estás trabajando con otras personas, a no utilizar ese queen, esa indicación de apretar el abdomen. ¿Qué alternativa tenemos a decir aprieta el abdomen? Pues como digo, enseñar a respirar correctamente. Es más, deberíamos instar más a la gente a respirar. Si vemos cuando empieza a entrenar una persona, es normal que en tareas que no domina, nunca se ha metido en el gimnasio y tiene que hacer una tarea, por simple que a ti te pueda parecer, para él o ella es compleja. Entonces vas a ver que aguanta la respiración, que tiene tensión excesiva. ¿Qué le pasa a las personas cuando empiezan a hacer pilates, por ejemplo? Que acaban saliendo con dolor de cuello por una tensión excesiva, y cuando ya lo dominan con el tiempo, eso se va. Pues bien, lo que está pasando ahí es que el sistema nervioso trata de anticiparse, trata de concentrarse en esa tarea, y para eso rigidiza, bloquea el resto del cuerpo, genera una tensión excesiva para que no tenga que procesar tanta información del cuerpo moviéndose y pueda concentrar toda su energía en la nueva tarea. Con el tiempo, cuando dominas la tarea, la cara cambia, esas tensiones se van, puedes respirar, hay más fluidez. Esto es uno de los motivos por los cuales yo recomiendo, y todas las personas que entrenan o han entrenado conmigo lo saben, la palabra que más digo es respira, respira. Y la segunda probablemente es relaja los dedos del pie, que es lo mismo. Es una tensión excesiva que estoy haciendo ante una tarea que subconscientemente pienso que excede de mi competencia, que es una carga muy elevada. Entonces yo le trato de dar fluidez a ese movimiento. Bueno, como digo, no es nada interesante indicar aprieta el abdomen. Es algo, en general, bajo mi punto de vista, pedir que se apriete un músculo no tiene sentido. Los músculos se tienen que activar subconscientemente. Nosotros posicionamos al esqueleto o generamos un movimiento de determinada forma, y la musculatura que se tenga que activar se activará. Si algo no trabaja bien, tu glúteo, lo que sea, será porque hay una falta de movilidad, alguna discordancia a nivel neurológico, algo que se puede abordar de otra forma, pero generalmente las contracciones voluntarias no me van a interesar. Y es cierto que podemos ver en estudios cómo existe esa conexión mente-músculo. Si me concentro, aumenta la activación de ese músculo en concreto, incluso a nivel de hipertrofia puede favorecer. Pero de nuevo, me interesa más. ¿Qué me interesa? ¿En ese ejercicio conseguir la máxima activación de un músculo? ¿O que ese músculo en un contexto real de tu vida trabaje como tiene que trabajar? El sistema nervioso sea capaz de calibrar su activación justo lo que tiene que calibrarse y no comprima mi esqueleto como era el caso. Bueno, no me voy a perder ahí. Por favor, eso de apretar el abdomen lo vamos olvidando. Bien, ya he empezado a hablar un poquito de esa relación entre la respiración y el core. Debemos respirar correctamente, expandir 360 grados para que también se pueda movilizar mi caja torácica, etcétera, etcétera. El problema también es que hay personas que han perdido la movilidad de la caja torácica,
ya lo vimos en el episodio de movilidad. Además, tenéis mi ebook donde os explico algún ejercicio de respiración para movilizar la caja torácica, y no puede acceder a todo su grado de movimiento y no puede a lo mejor permitir que toda la musculatura de alrededor del core se expanda, encuentre su punto óptimo para contraerse, etcétera, etcétera. Además, esto no lo he explicado, necesito, bueno, viene un poco al hilo, mediante la respiración, ese centramiento articular, ese centro de la columna lumbar, no solo para que cuando se comprima la tensión, las fuerzas se repartan equitativamente, sino para que toda la musculatura en su conjunto encuentre su punto dulce, que digo yo, para contraerse. Cada fibra muscular tiene un punto donde neurológicamente se puede activar correctamente. Es lo que nosotros denominamos la relación longitud-tensión. Si una fibra muscular está muy elongada o está muy acortada, no va a estar en las condiciones óptimas para generar fuerza. Entonces, si yo tengo la columna muy desviada, inclinada, extendida, lo que sea, habrá musculatura. Imagínate que tú sacas culo, tienes la columna muy extendida, la musculatura posterior de tu espalda está contraída en acortamiento, la musculatura de delante está contraída en elongamiento. Pues ninguna de esa musculatura, como digo, va a estar en su punto óptimo para poder contraerse. Vamos con cuestiones un poquito más prácticas, vamos a bajarlo a tierra. Entrenar el core, mejorar la capacidad de estabilizar, ¿previene lesiones? Bueno, en primer lugar, hablar de prevenir lesiones es mojarse mucho. Yo diría reducir el riesgo de lesión, porque las lesiones pueden venir por factores que nosotros no controlemos. Hasta ahora, hasta lo que hemos visto, ya podemos pensar, ostras, si estabiliza bien la columna, si me permite controlar las fuerzas del entorno, si me permite producir fuerzas eficientemente, pues intuyo que sí, ¿no? Que va a ayudar a reducir, como digo, el riesgo de lesión. ¿Qué nos dice la ciencia al respecto? Bueno, lo que se establece a nivel de estudios científicos es una serie de pruebas, una serie de test que se relacionan con el riesgo de lesión. Por ejemplo, la capacidad de estabilizar a una pierna. Existen test determinados que se valoran, que se cuantifican, que se puntúan y se ve si yo tengo determinada estabilidad o no, y se relaciona con lesiones, por ejemplo, el riesgo de lesión, por ejemplo, de cruzada anterior. Y lo que se ha visto en este sentido es que realizando un protocolo de intervención, de entrenamiento de core, sí que mejora tu puntuación en todos estos tests, por lo tanto se extrapola que mejorará tu índice de riesgo de lesión. ¿Sí? Entonces, a grosso podríamos decir que la respuesta es sí. ¿Y mejora el rendimiento? Ya hemos visto a nivel de raciocinio, si funciona para producir fuerzas, seré capaz de producir más también potencia al objeto que mueva y demás. Pues lo que nos dice la ciencia, de nuevo, es que sí. De hecho, a finales del año pasado, de 2023, se publicó una revisión sistemática donde se recogían diferentes estudios que trataban de valorar objetivamente si entrenar, si aplicar un protocolo de core mejoraba el rendimiento deportivo. Además, se trató de seleccionar estudios que también comparaban entrenar el core de forma aislada o entrenar el core de forma combinada, con otro tipo de trabajo más de pliometría, de fuerza, y lo que se vio es que todos los grupos que entrenaban el core, esto se vio en todos los estudios. Me parece que, si no recuerdo mal, en todos los estudios que se recogieron, menos en uno, y eran unos cuantos, se vio que el entrenamiento de core aumentaba el rendimiento en acciones como era, en este caso, como te he dicho, cuando se previene lesiones, se hacen test tipo estabilidad a una pierna. Cuando se trata de valorar el rendimiento, se hacen test funcionales tipo a ver si saltas más, a nivel vertical, a nivel horizontal, se veía en este estudio, se hace a ver si lanzas más, a ver si golpeas más fuerte, y lo que se veía es que sí, que entrenando el core se mejora el rendimiento. Además, en casi todas estas pruebas, salvo en el salto vertical, cuando el entrenamiento de core se combinaba con otro tipo de entrenamiento un poco más dinámico, tipo pliometría y demás, lanzamientos, etcétera, etcétera, pues se mejoraba, como es obvio, más el rendimiento. Pero si nos quedamos solo con el contexto de solo los que agregaban a su entrenamiento un protocolo de core muy sencillito, ¿vale? Que consta de ejercicios que más o menos todos conocemos, como una plancha frontal, planchas laterales, puentes, cositas sencillas, protocolos que oscilaban entre los 15 y 30 minutos, pues todos mejoraban su rendimiento. Saltaban, después de un programa de unas 6 o 8 semanas, que son lo que suele hacer los estudios, pues saltaban más, lanzaban más, golpeaban más fuerte. Entonces,
Es bueno entrenar el core para prevenir lesiones y para mejorar el rendimiento. No obstante, a nivel de ciencia, nos falta todavía mucho. ¿Por qué? Porque es muy difícil cuantificar el entrenamiento de core, partiendo de la base de que es muy difícil cuantificar la carga. Claro, si yo no soy capaz de medir algo, ¿cómo puedo ver bien si está mejorando? Cuando yo entreno fuerza, yo valoro los kilos que le pongo a la barra, por ejemplo, o lo rápido que desplazo la barra, o si lanzo un proyectil, lo lejos que lo puedo lanzar, o si salto, cuánto puedo saltar, salto vertical o salto horizontal. Pero en core, cuando yo entreno una plancha, ¿cómo puedo cuantificar ahí la carga? Pues es muy difícil. Sí tenemos, por suerte, grupos de investigación, además aquí españoles, del Levante español, que están empezando a utilizar herramientas con acelerometría, con aplicaciones, o sea, si no me equivoco, lo están diseñando para aplicaciones de móvil, enganchando tu móvil a un cinturón elástico, pues puedes hacer determinados movimientos y calibra. Estos estudios me los he leído y bueno, creo que falta mucho progreso todavía. Sin duda, pues es un avance y joder, pues está muy bien y agradecemos y esperamos que este grupo de investigación pronto nos pueda dar más señales, pero bajo mi punto de vista lo que se está calibrando ahí no es tanto la intensidad, sino la calidad técnica de los ejercicios. Lo que valora el móvil, el acelerómetro, al pegártelo al cuerpo, es cuánto se desplaza tu cuerpo. Entonces, si yo hago cada vez un ejercicio que presumiblemente es más complejo, imagínate, hago una plancha y ahora a la plancha le quito una mano y ahora le meto una superficie inestable, le voy generando más inestabilidad y yo con el acelerómetro mido que no se desplaza mi pelvis, que me mantengo fijo, que controlo mejor la perturbación, pues puedo valorar que soy apto para esa intensidad. Pero realmente esa inestabilidad, el quitar una mano o el poner en una superficie inestable, no se puede tampoco cuantificar como sí se pueden cuantificar los kilos en una barra. No sé si me estoy explicando. A lo que voy es que, como digo, cuantificar el entrenamiento de core es muy complejo. Entonces, también va a ser complejo elaborar programas de entrenamiento. Cuando leemos estudios, pues son programas muy sencillos, se arriesgan poco, se puede cuantificar, como digo, poco, se pone, pues bueno, 30 segundos en esta posición, 20 en esta otra, ¿vale? Entonces, ahora veremos un poquito más principios que podemos tener en cuenta para programar un entrenamiento de core. Lo que debes saber, si nos basamos en la activación muscular, es que los ejercicios que más activan la musculatura del core, todo el conjunto de esa musculatura central, van a ser los ejercicios que denominamos básicos de fuerza, pero con altas cargas. Una sentadilla, un press de banca, un press militar. Cuando subimos del 85% del RM, de lo que es para nosotros de forma relativa una carga muy alta, ahí se contrae y se activa en alta medida esa musculatura, como ya has podido deducir con lo que venimos explicando al principio del capítulo. Pero además, a nivel de evidencia científica, de estudios, con electromiografía, que es un poco el medio para medir la activación eléctrica muscular, se ha demostrado esto, que el entrenamiento de fuerza es lo que más activa. Por tanto, va a tener cabida en tu entrenamiento si quieres mejorar el core, por supuesto. Podríamos extrapolar, aunque no hay tanta evidencia en este sentido, que los movimientos a alta velocidad, con una carga no tan alta, pero a alta velocidad, es decir, tú tratando de producir la máxima fuerza posible, pues también va a tener un grado alto de activación. ¿Qué otros movimientos pueden activar? Cuando trabajamos en superficies inestables, con superficies asimétricas, o ejercicios unilaterales. Cuando yo empujo, imagínate que vamos a levantar una carga por encima de la cabeza, lo que sería un press militar, en lugar de con una barra, solo con una mancuerna o solo con una kettlebell, con un lado. Además de hacer fuerza, para levantar esa carga tengo que estabilizar para evitar que mi tronco se incline, se desmonte más de la cuenta, más de lo que haría si lo hago con una barra. De hecho, aquí los estudios que ha hecho este señor McGill, lo que veía era transportar carga con dos manos versus transportar carga con una mano. Y en ese sentido, tu propia musculatura del lado contrario se genera esa contracción y comprime más la columna si tú llevas carga solo con una mano versus si la llevas con las dos. Esto habría que matizarlo con los datos del estudio, con la carga que llevaba en una mano, en otra, pero para que te hagas una idea, una misma carga, si la reparto en dos manos, supondría menos carga para tu columna lumbar versus si esa misma carga, imagínate una bolsa de la compra o una kettlebell de 20 kilos, si la pongo a un lado, supone más carga para mi columna lumbar que si pongo dos kettlebell de 10 kilos, una a cada mano.
es más carga, pero también es más trabajo selectivo de esa musculatura lateral, digamos, del core. Con lo cual, puntualmente, pues también me va a interesar como medio de entrenamiento. Te voy a hacer una propuesta personal en base al conocimiento y a la experiencia que tengo sobre cómo yo entrenaría el core. En primer lugar, tengo que aprender a respirar esa respiración diafragmática 360 grados. No todo el mundo está habilitado para hacer esto, por dos motivos. Uno, por la propia estructura, por tus propias tensiones, por la falta de movilidad que no te permite expandir tus costillas, hacer los movimientos propios que debería hacer tu tórax. Y entonces tendremos que hacer algún tipo de estrategia previa para prehabilitar tu caja torácica y que se pueda mover. Y dos, por la propia falta de control motor. Cuando yo quiero expandir mi cintura abdominal, necesito voluntariamente al respirar llevar el aire hacia abajo. Y no todo el mundo está preparado a nivel motriz, a nivel de control, para poder generar esta presión. Entonces hay estrategias de aprendizaje que yo aplicaría para poder hacerlo. ¿Cómo lo haría? Pues mira, te voy a dejar un par de vídeos en YouTube, uno sobre cómo entreno el core, dividido en estas 4 fases que ahora te voy a explicar, y otro sobre cómo respirar debajo de una barra. No sé si esos vídeos van a estar publicados todavía cuando tú escuches este podcast, es lo que tiene ser novato, me estoy anticipando. Lo que sí te puedo decir es que ya los he grabado. En primer lugar, se publicará el core muy junto a este podcast y un poquito más adelante el cómo respirar cuando entrenes con cargas, ¿vale? Entonces, volviendo a mi propuesta personal, primero tengo que ser capaz de expandir 360 grados. Una vez ahí, voy a complejizar los requerimientos de estabilidad de mi cuerpo siendo capaz de respirar 360 grados. Voy a generar situaciones cada vez un poquito más inestables para que tú te obligues a mantener esa respiración, esa columna en un rango neutro, que digamos que no se desplace, que no se perturbe excesivamente, y poco a poco lo voy a ir progresando. Desde aquí, de ejercicios así un poquito más analíticos, focalizados en el core y en la respiración, lo voy a ir integrando poco a poco a entrenamiento de fuerza. Voy a hacer ejercicios, si ya estás habilitado para ello, ejercicios pesados de fuerza básicos, pero también lo voy a combinar con ejercicios unilaterales, asimétricos, un poquito más inestables, sin pasarme. Yo creo que el exceso de inestabilidad al final disipa el objetivo del ejercicio. Es por eso que no me gusta mucho trabajar con superficies inestables tipo BOSU, se pierde demasiado la capacidad de aplicar fuerza, como digo, se disipa demasiado el entorno. Además, no es algo que nosotros hagamos en nuestra vida diaria ni en la vida deportiva, caminar sobre colchonetas o sobre inflables. Bajo mi punto de vista no tiene mucho sentido. Entonces, poco a poco lo integraría. ¿Cuándo entrenarlo? Dentro de la sesión, pues aquí veríamos, podríamos hacer en el calentamiento una pequeña parte de preactivación, de despertar esa musculatura del core, hacer alguna pequeña tarea que requiera ya que mi musculatura estabilizadora tenga que despertarse, pero probablemente tenga más sentido, si lo voy a entrenar de forma analítica y exclusiva el core, hacerlo al final de la sesión. ¿Por qué? Porque si fatigo esta musculatura al principio de la sesión, que la requiero luego en mi entrenamiento de fuerza para estabilizar, voy a perder esa capacidad, valga la redundancia, de estabilizar y por ende de aplicar fuerza. No me interesa fatigar el core para luego entrenar. Por eso yo dejaría el entrenamiento de core, lo que es analítico, aislado, pensando en entrenar el reto anterior de abdomen, esto, prevenir que el cuerpo rote, prevenir que el cuerpo se incline. Todo esto lo dejaría para el final de la sesión. No obstante, también se puede integrar como un concepto más dentro de la sesión. Dentro de mi parte principal yo puedo hacer un ejercicio de miembro superior, luego un ejercicio de miembro inferior, luego un ejercicio de core, luego volver, ¿vale? Pero sí que sería cauto con no fatigar en exceso esta musculatura cuando luego la voy a requerir en ejercicios más complejos. ¿Y cuánto? ¿Con qué cantidad la entreno? Pues aquí la cuestión es bastante más compleja, por eso que digo que es difícil de cuantificar. Lo que debería hacer es generar en esa musculatura cierta fatiga, pero no tanta como para que el día siguiente de entrenamiento limite mi capacidad de estabilizar. Entonces, mi punto de vista es que este tipo de musculatura lo trabajaría con más frecuencia, pero menos intensidad y menos volumen por sesión. Igual que si tú vas a entrenar hipertrofia, vas a hacer probablemente
habría que cogerlo también con pinzas y ver el porqué, pero probablemente escojas un grupo muscular, el pectoral, y le metas muchas series en una sesión y luego tengas que descansar unos cuantos días para volver a entrenarlo. Con el core no te va a interesar esto, te va a interesar meterle un poquito de dosis casi todos los días, con una frecuencia alta. E incluso, si tú ya tienes un buen trabajo de core desarrollado, tienes una buena respiración en tu entrenamiento de fuerza y demás, con casi toda probabilidad no necesites meter muy poco entrenamiento analítico de core. Yo personalmente, según épocas, pero el entrenamiento analítico de core, el hacer algo de tipo abdomen, de estabilizar y que solo trabaje esa musculatura central, prácticamente no lo meto en mis entrenamientos, con hacer levantamientos pesados, levantamientos rápidos, trabajos unilaterales, trabajos que sabéis que me gusta mucho con la kettlebell, que me hace trabajar mucho las rotaciones, en movimientos un poquito más fuera de lo convencional. Con todo ese tipo de trabajo yo tengo un trabajo muy rico a nivel motriz de core y de actividad muscular. Prácticamente no meto más. No obstante, habría que ver tu caso y sí que lo podrías meter puntualmente, pero como te digo, preferiría aumentar la frecuencia y bajar la intensidad, no fatigarlo a saco. Bueno, y con esto yo creo que hemos cubierto lo principal del core, se nos quedan algunas cuestiones. Si os gusta el tema, por favor, escribir, comentar, podemos ampliar, podemos realizar otro podcast. Como os digo, vais a tener en YouTube, si no lo tenéis ya escuchándolo, vídeos. Cuando estén, lo pondré en la descripción de este podcast. Vais a tener vídeos con ejemplos de ejercicios, con protocolos que nosotros utilizamos y como ya has visto, como ya has escuchado, todo está muy fundamentado en biomecánica, en fisiología, en neurología, en los avances científicos. Así que, sin más, te doy de nuevo las gracias por llegar aquí hasta el final. Te agradecería mucho, nos ayudas mucho si compartes esto con gente que crees que le pueda interesar, si lo compartes en tus redes sociales, si comentas, si nos escribes, oye, me ha gustado, me gusta cómo lo explica, no me gusta, esto no lo he entendido, esto lo podrías explicar mejor, cómo puedo bajar esto a tierra, cómo lo puedo aplicar, o simplemente para decirnos sí que me gusta mucho, se lo voy a compartir a mi cuñado, nos ayudas muchísimo. También nos ayudas muchísimo si te suscribes a nuestro canal de YouTube, si nos sigues en redes sociales, canal Potencial Humano, si nos sigues en Spotify y todo eso que ya sabes que te dicen pues todos los que hacen podcast, ¿no? Así que muchísimas gracias de nuevo, nos vemos, espero verte los cuadraditos el próximo día en la playa. Chao.